Winston Churchill es el hombre que salvó a Europa del nazismo. Eso lo sabe todo el mundo. Sus discursos, su determinación, su negativa a rendirse cuando el resto del continente ya había caído. En el imaginario occidental, Churchill es el héroe del siglo XX por excelencia. Lo que casi nadie sabe es que ese mismo hombre, en ese mismo momento, mientras salvaba a Europa, tomó decisiones que mataron a 3 millones de personas. No en combate, no como daño colateral de una batalla. 3 millones de personas que murieron de hambre en un territorio que producía suficiente comida para alimentarlas, que murieron porque alguien en Londres decidió que su comida valía más en otro lado. Ese alguien era Churchill. Esto es la hambruna de Bengala. Y no es la historia de una catástrofe natural. Es la historia de 2 siglos de saqueo colonial que terminaron en un crimen que el mundo prefirió no ver porque el responsable era el héroe de la guerra. Esto es Historia Brutal. Para entender lo que pasó en Bengala en 1943, hay que retroceder casi 200 años. En 1757, la Compañía Británica de las Indias Orientales derrotó al Nawab de Bengala en la batalla de Plassey. No fue solo una victoria militar. Fue el comienzo de una de las transferencias de riqueza más grandes de la historia humana. Bengala en ese momento era una de las regiones más prósperas del mundo. Tenía una industria textil que vestía a media Asia. Tenía reservas de oro y plata. Tenía tierras fértiles que producían arroz, yute, especias. Era, en todos los sentidos, rica. Lo que la Compañía Británica hizo en los siguientes 80 años fue sistemático y deliberado. Impuso impuestos que los campesinos solo podían pagar vendiendo sus cosechas a precios fijados por los propios administradores coloniales. Destruyó la industria textil local para eliminar la competencia con los tejidos ingleses. Obligó a los agricultores a plantar índigo y opio para exportación en lugar de arroz para alimentarse. El economista Utsa Patnaik de la Universidad Jawaharlal Nehru pasó décadas calculando cuánto extrajo Gran Bretaña de la India entre 1765 y 1938. Su estimación, 45 billones de dólares. 45 billones. En comparación, el PIB total del Reino Unido hoy es de aproximadamente 3 billones anuales. Esa riqueza no volvió jamás. En 1770, apenas 13 años después de Plassey, una hambruna devastó Bengala. Murió 1/3 de la población. 10 millones de personas. La Compañía Británica siguió cobrando impuestos durante la hambruna porque su contrato con la corona exigía recaudar independientemente de las circunstancias. Eso fue en 1770, y fue solo la primera. Durante los siguientes 170 años, Bengala y el resto de la India sufrieron 31 grandes hambrunas bajo dominio británico. En los 2000 años anteriores a la colonización, los registros históricos documentan solo 17. El patrón era siempre el mismo: cosecha dañada, exportaciones que continuaban de todas formas, precios que subían fuera del alcance de los más pobres, y un gobierno colonial que miraba los números y decidía que la extracción era más importante que las vidas. En 1858, la corona británica tomó el control directo de la India después de la rebelión de los cipayos. Ya no era la compañía, era el imperio, pero el modelo no cambió. Lo que cambió fue la escala y la eficiencia. La India pasó a ser tratada como lo que era para el imperio: una fuente de materias primas, un mercado cautivo para los productos manufacturados británicos y un reservorio de soldados para las guerras del mundo. Los campesinos indios no podían plantar lo que querían. El sistema fiscal los obligaba a producir para el mercado de exportación. El algodón indio alimentaba los telares de Manchester. El yute bengalí empacaba los productos de todo el imperio. El trigo del Punjab abastecía los mercados europeos. Y cuando llegaban los años malos, cuando el monzón fallaba o la cosecha era pobre, no había reservas. No había sistema de distribución de emergencia. No había Estado que protegiera a sus ciudadanos, porque los campesinos indios no eran ciudadanos. Eran súbditos coloniales. El virrey Lord Lytton lo dijo explícitamente durante la hambruna de 1876, que mató a entre 6 y 10 millones de personas en el sur de India. La India debe aprender a depender de sí misma.
El gobierno no puede ser el asegurador de cada fracaso de cosecha. Mientras escribía eso, la India exportaba trigo a Gran Bretaña. En 1940, Winston Churchill llegó al poder en el peor momento de la guerra. Europa ardía. Francia había caído. Gran Bretaña estaba sola. Y Churchill tomó una decisión que fue genuinamente heroica. No se rindió. Movilizó al país. Galvanizó a los aliados. Resistió. Pero Churchill también era un hombre del siglo XIX atrapado en el XX. Era un imperialista convencido que creía profundamente en la superioridad de la raza blanca y en el derecho natural de Gran Bretaña a gobernar a pueblos que consideraba inferiores. Sus palabras sobre los indios están documentadas. En reuniones del gabinete de guerra, dijo que los indios se reproducían como conejos, que eran un pueblo bestial con una religión bestial, que odiaba a los indios. Esto no era retórica de guerra, era su convicción genuina. Cuando Churchill llegó al poder, la India pasó a ser tratada como un recurso de guerra total. Sus soldados peleaban en África, en el Medio Oriente, en el Pacífico. Sus materias primas abastecían el esfuerzo bélico. Sus reservas de alimentos eran redistribuidas según las necesidades del imperio. En 1942, la situación en Bengala empezó a complicarse. Japón había invadido Birmania, el vecino al este, y avanzaba. Churchill ordenó aplicar una política de tierra quemada en la frontera oriental. Las embarcaciones fluviales, el principal medio de transporte de la región, fueron confiscadas o destruidas para impedir que los japoneses las usaran si llegaban. El problema fue que esas embarcaciones no eran herramientas militares. Eran los barcos con los que los campesinos transportaban el arroz al mercado. Al destruirlos, Churchill desmanteló el sistema de distribución de alimentos de toda la región. En octubre de 1942, un ciclón devastó los arrozales de Midnapore. La cosecha de esa temporada se perdió en gran parte. Y entonces los precios del arroz comenzaron a subir. En una economía normal, con un estado funcional, eso se resuelve liberando reservas, controlando precios, importando de otras regiones. Pero Bengala no tenía ese estado. Tenía un gobierno colonial cuya prioridad no era alimentar a sus súbditos, sino ganar la guerra. Los especuladores compraron arroz masivamente para revenderlo a precios inflados. Los comerciantes acumularon reservas anticipando mayor escasez. Y el gobierno colonial continuó exportando arroz de la India hacia los frentes de guerra en el Mediterráneo y el Medio Oriente. El virrey de la India, Archibald Wavell, enviaba despachos urgentes a Londres. El secretario de Estado para la India, Leo Amery, presionaba a Churchill directamente. Churchill los ignoró. En los primeros 7 meses de 1943, Gran Bretaña exportó más de 70.000 toneladas de arroz de la India mientras Bengala se moría de hambre. Al mismo tiempo, bloqueaba las importaciones de emergencia de países aliados que ofrecían ayuda. Australia ofreció trigo. Fue rechazado porque los barcos se necesitaban para otros propósitos. El gabinete de guerra discutió la situación en múltiples reuniones. Las actas sobreviven. Churchill preguntó por qué Gandhi no había muerto todavía si la comida era tan escasa. Cuando le presentaron cifras de muertos, cambió de tema. El pico de la hambruna fue entre marzo y octubre de 1943. En Calcuta los cuerpos aparecían cada mañana en las calles. No decenas, cientos. Las familias vendían todo lo que tenían para comprar arroz a precios que se habían multiplicado por 10. Hubo canibalismo documentado en los pueblos más remotos. El Nobel de Economía, Amartya Sen, que vivió la hambruna de niño en Bengala, llegó a una conclusión que cambió la economía del desarrollo. La hambruna de 1943 no fue causada por falta de comida. La producción total de alimentos en la India ese año era suficiente para alimentar a toda Bengala. Fue causada por una falla deliberada en la distribución. 3 millones de personas. En el territorio más fértil del subcontinente, bajo el gobierno del país que decía estar peleando por la libertad y la civilización. En octubre de 1943, la presión mediática finalmente obligó a actuar. El nuevo virrey Wavell lanzó una operación de distribución usando el ejército. Australia y Estados Unidos enviaron ayuda de emergencia. Para entonces, lo peor ya había pasado. Churchill recibió el Premio Nobel de Literatura en 1953. Fue elegido el mayor británico de la historia en una encuesta de la BBC en 2002.
Su autobiografía de 6 volúmenes sobre la Segunda Guerra Mundial es uno de los libros más vendidos de la historia. La hambruna de Bengala no aparece en ninguno de esos 6 volúmenes. En los libros escolares del Reino Unido, la hambruna lleva décadas siendo una nota al pie cuando aparece. En la mayoría de los países del mundo, no aparece en absoluto. India tiene un museo del hambre en Calcuta. Gran Bretaña tiene estatuas de Churchill en Parliament Square. El Holodomor nos enseñó que el hambre puede ser un arma deliberada, que un Estado puede matar a millones de personas controlando la comida. La hambruna de Bengala nos enseña algo que va más lejos todavía. Nos enseña que ese crimen puede quedar completamente invisible cuando el responsable es el héroe de otra historia más grande. Stalin fue condenado por la historia. Su nombre es sinónimo de terror. Churchill recibió el Nobel. Su nombre es sinónimo de coraje. Los dos tomaron decisiones que mataron a millones de personas hambrientas en territorios que controlaban. La diferencia no es lo que hicieron. La diferencia es quién escribió la historia después. El Congo nos enseñó que el crimen puede hacerse a plena luz del día si está bien presentado. Bengala nos enseña que el héroe de una guerra puede ser el asesino de otra, y que la historia la escriben los que ganan, no los que mueren de hambre mientras el imperio exporta su arroz. Si llegaste hasta acá, ya sabes algo que muchos prefieren no saber. Eso es Historia Brutal. Si te interesan este tipo de historias, suscríbete, dale like y activa las notificaciones.